Muy bienvenidos a otra sesión con vamos a tener la profesora, la doctora Raquel Coleman con nosotros en esta noche, pero bienvenidos a otra sesión de este simposio de COVID y la Iglesia. Hemos tenido muy buena asistencia a este simposio y damos gracias a Dios también por todo lo que hemos aprendido en esta semana y todo lo que Dios ha hecho y nos ha enseñado a nuestro corazón. Y damos gracias por las herramientas que hemos recibido para estar utilizando en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Entonces ha sido un muy buen tiempo y sé que hoy va a ser igual. Entonces les quiero presentar a la doctora Raquel Coleman. Ella y su esposo Randy han servido como misioneros en Ecuador y ella ha enseñado en muchos lugares, en seminarios, y siga enseñando. Y incluso ha sido una profesora en el seminario bíblico de México. Ha venido para dar un curso intensivo y estamos en prácticas para que ella pueda regresar para dar otro curso. Incluso estamos tratando de que estamos hablando sobre la posibilidad que también viene su esposo Randy. Sería una gran bendición para nosotros. Pero es un honor para nosotros tenerla aquí con nosotros hoy y voy a dar el tiempo a ella y ella va a utilizar ese tiempo en la forma que ella quiere, pues va a explicarnos un poco diferente de dinámica esta noche, pero pues bienvenidos doctora Raquel Coleman. Tu micrófono. Es como cuando uno está en el mundo virtual, siempre tiene que recordar micrófono, grabación, video, todo eso. Sí, gracias por recibirme y darme esta oportunidad de estar con ustedes. Mi tiempo en México el año pasado fue un gran gozo y como dijo Troy, espero poder estar con ustedes otra vez en el futuro, no muy lejano. Bueno, como ustedes saben, estamos viviendo una temporada muy inusual, muy rara, muy extraña. Y en esta temporada, esta estación de la COVID-19, la iglesia realmente ha perdido todas sus costumbres y hábitos bien desarrollados en cuanto a su vida colectiva. Y casi todos los aspectos de la vida de la iglesia han tenido que adaptarse a nuevas metodologías, a nuevas realidades. Y por bien o por mal, el contexto virtual se ha convertido en el contexto del diario vivir, de la educación y de la vida de la iglesia. Y por bien o por mal, yo creo que este cambio, esta nueva normalidad que estamos experimentando, va a ser de larga duración. Aun cuando ya estemos otra vez en los templos físicos, en reuniones presenciales, esto lo que estamos viviendo ahora no va a desaparecer. Entonces es una realidad que tenemos que enfrentar. Y algunos aspectos de nuestra vida como cristianos, de la vida de la iglesia, son más fáciles que otras en cuanto a adaptarse al contexto virtual. Por ejemplo, una predicación, una enseñanza con muy poco esfuerzo y muy poca tecnología, podemos cambiarlo en Facebook, en YouTube y hacerlo llegar muchas veces a una audiencia mucho más amplia que antes. Y la disponibilidad de pistas, de música, de videos, de cantos, hacen posible que aún la iglesia esparcida siga siendo una iglesia que canta. Pero
el aspecto de la vida de la iglesia que tal vez ha sido más difícil de adaptar al contexto virtual es el discipulado. Y este es el tema que vamos a conversar esta noche. Y desde el principio quiero animarlos. Es posible que el discipulado siga y que florezca en estos momentos y en estos nuevos contextos virtuales que estamos experimentando. Toda mi vida en el ministerio, ya son décadas que llevo en el ministerio, y siempre el discipulado ha sido mi enfoque principal, sea en un contexto formal como un seminario o en contextos informales o no formales. Y quiero decirles que jamás en estas décadas de estar involucrada en el discipulado, nunca he visto el despertar que estoy viendo ahora. Nunca he visto esa sed y hambre de profundizar, no solo en la palabra de Dios, sino en relación, en intimidad con el Señor. Estoy viendo a gente que antes estaba totalmente satisfecha con calentar bancas y ser cristianos nominales, que ahora en esta temporada está de búsqueda. Y aún entre los jóvenes, los millennials, hay un despertar entre ellos de explorar qué significa realmente en términos prácticos, en términos del diario vivir, qué significa andar con Jesús. Entonces yo estoy muy animada en esta temporada con las posibilidades y las oportunidades que tenemos. Y quiero compartir con ustedes ese ánimo y explorar con ustedes algunas herramientas y modalidades que pueden servir contextualizados en cada contexto para el ministerio del discipulado en el mundo virtual. Vamos a hacer tres cosas en esta noche. Primera, vamos a examinar nuestro entendimiento previo. ¿Qué pensamos nosotros que es el discipulado? Tenemos que empezar allá con nuestras definiciones. Segunda cosa, vamos a identificar los desafíos, las oportunidades y las posibilidades que existen en el mundo virtual para el discipulado. Y tercera cosa, quisiera presentar uno o dos modelos, vamos a ver con el tiempo, modelos que se están usando con eficacia para discipular, para hacer discípulos del Señor en el mundo virtual, en este momento de no poder salirnos para tomar un cafecito con el discípulo. ¿Qué estamos haciendo que está funcionando? Y quisiera que estas presentaciones estimulen el pensar creativo de ustedes en sus contextos y en sus ministerios. Habrán recibido, me imagino, los que se matricularon un folleto de 2 páginas. Si no tienen, está bien, pueden tomar apuntes en otra hoja y después pedirle al seminario el folleto. Pero voy a compartir la pantalla en este momento. Vamos a empezar con lo básico. Tenemos que definir qué es para nosotros el discipulado. En la pantalla están las mismas preguntas o las mismas oraciones que están en el folleto y representan el punto de partida necesario. ¿Cuál es nuestra definición del discipulado? El discipulado es, y tenemos que llenar ese espacio,
Y basado en esa definición, ¿cuáles son los elementos esenciales para que haya discipulado? Sin A, B y C, no hay discipulado. Estas son las cosas esenciales para un discipulado. Y es fundamental que hagamos este ejercicio primero, porque si no sabemos a qué apuntamos, si no sabemos cuál es nuestro concepto del discipulado, vamos a distraernos con estrategias y tácticas ajenas a la meta que tenemos. Entonces, para los que están aquí en la reunión de Zoom, en un momento Troy va a separarlos en grupos pequeños que se llaman breakout rooms. Y en sus grupos de 2 o 3 personas van a conversar sobre estas preguntas. ¿Qué es el discipulado? Y basado en esa definición, ¿cuáles son los elementos esenciales sin los cuales no existe el discipulado? Si están mirando por Facebook, si están mirando en grupos, pueden conversar en sus grupos. Y si está mirando solo, usted puede tomar apuntes. Les voy a dar 5 minutos para conversar. Voy a dejar de compartir la pantalla y Troy va a enviarlos a los grupos pequeños. Y recuérdame cuántos quieren en cada. 2 o 3 personas por grupo. Perfecto. Entonces van a recibir una invitación que dice join, juntarse, unirse. Tienen que hacer clic en esa invitación para entrar en su grupo. Y Troy, después de 5 minutos puedes cerrar los grupos, ¿ok? Ok, muy bien.
Llegamos. Algunos llegan a la fuerza en el último momento. ¿Ya están todos, Troy? Bueno. Qué bien. Muy bien. Ese aspecto de Zoom, si no lo han usado, enviar a los participantes a grupos pequeños es algo que funciona muy bien. Bueno, en este momento, si estuviéramos todos juntos en una sala presencial con un pizarrón, haríamos una compilación, una lista global de cuáles son los elementos esenciales que hemos identificado para el discipulado. Pero voy a basarme en las veces que he hecho este ejercicio con otros grupos. Y he observado varias veces que hay básicamente dos categorías de elementos esenciales que normalmente llegan a esas listas. Se concentran normalmente en dos cosas. Elementos que tienen que ver con el conocimiento, o sea, el discípulo tiene que saber ciertas cosas, y elementos que tienen que ver con lo que podríamos llamar las disciplinas espirituales. El discípulo tiene que practicar ciertas cosas. O sea, el conocimiento, el saber y la conducta del discípulo. Y eso concuerda con el referente que muchas veces le damos a la palabra discipulado. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado la palabra discipulado y sabemos que es un código para el programa de discipulado de la iglesia, que es una serie de clases o capacitaciones, cuya meta es aumentar el conocimiento del discípulo y cambiar la conducta del discípulo? Entonces, esos son los elementos que normalmente aparecen en esas listas. Bueno, ahora que hemos definido para nosotros lo que es el discipulado y hemos identificado los elementos esenciales, quisiera mostrarles dos definiciones más. Estas también se hallan en las páginas que han recibido, pero de todos modos voy a compartir la pantalla para que vean. Virgilio, por favor, lee la primera definición. Puedes leer aquí de la pantalla o de la hoja que tienes, pero vamos a leer la primera definición. El discipulado es más que una conferencia. Cuando Jesús dice, ven, sígueme, nos invita a una experiencia activa, a experimentar lo que estamos aprendiendo. Él guía a sus discípulos a entrar en el mundo quebrantado. No solo les enseña a amar la misericordia, Él pone sus manos en los enfermos y los pobres y los marginados. No solo les habla del poder y la provisión de Dios, les entrega canastas sobre canastas de pescado y pan, y les instruye a que distribuyan gracia a la multitud hambrienta.
no solo les explica la teología de la fe, le pide a Pedro que salga del barco para caminar junto a él en medio de las olas. El discipulado radical tiene que ver con más de lo que sabemos. Tiene que ver con quienes, tiene que ver con quienes estamos llegando a ser mientras caminamos en obediencia a Jesús, conectados al corazón del Padre y andando al ritmo del Espíritu. La realidad actual de nuestra cultura de discipulado es esta. Estamos ahogándonos en información, pero hay una sequía de obediencia. Matt Leroy. Matt Leroy es un joven pastor metodista de la tradición wesleyana. Y según esta definición, el discipulado es simplemente darles a otros la oportunidad de caminar en obediencia a Jesús. Darles a otros la oportunidad de caminar en obediencia a Jesús. Y podremos decir que los elementos esenciales de esta clase de discipulado son conocer a Jesús, imitar a Jesús y hacer estas dos cosas en compañía. El discipulado no se hace en aislamiento, se hace dentro de una relación personal. Entonces, conocer a Jesús, imitar a Jesús, ahí viene la obediencia, y hacerlo en compañía. Bueno, hay una segunda definición. Margarita, por favor, si puedes leer. Esta es la cosa central, amar a Dios, amar a otros y enseñarles a amar lo que Jesús ama. El discípulo no tiene que ver con la transmisión de alguna destreza. Eso pertenece más bien al mentoreo. El discipulado no es la rendición de cuentas. Las personas enfatizan la rendición de cuentas cuando no saben relacionarse. El discipulado es amar a alguien, disfrutar el tiempo con esa persona con quien tenemos una conexión especial y enseñar a esa persona a amar lo que Jesús ama. Discipular a alguien no es una obligación, es un placer. Jack Deere. Jack Deere tiene una historia muy interesante. Si no han escuchado de él, tal vez van a querer buscarlo en Google, pero su historia es bien interesante. Pero según esta definición, el discipulado es simplemente estar en relación fraternal con otro creyente y ayudarle a él o a ella a amar lo que Jesús ama. Podríamos decir que los elementos esenciales de esta clase de discipulado son, primero, amar al discípulo. Segundo, saber qué es lo que Jesús ama. Y tercero, transmitir ese amor. Y podremos decir esos amores, el amor al discípulo y el amor para lo que Jesús ama, transmitirlos al discípulo en medio de una relación personal. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos definiciones? Y me imagino que han sido un poco diferentes que las definiciones que conversaron en sus grupos. ¿Y por qué he resaltado estas definiciones? Porque tienen en común el que prioricen la relación con el discípulo más que la capacitación informacional del discípulo. Asumen el crecimiento de conocimiento en el discípulo, porque ¿cómo van a saber qué es lo que Jesús ama si no conocen la historia de Jesús y la palabra de Jesús? Y asumen también cambios significativos en la conducta del discípulo, la obediencia.
pero asumen que estas cosas van a ocurrir en el contexto de una relación personal con el discipulador, más que en una sala de clase o en un taller o en un seminario. Y estaba pensando, si combináramos los elementos esenciales de nuestras listas, lo del conocimiento y de las disciplinas espirituales, con lo que acabamos de ver en estas definiciones, creo que podríamos resumir los elementos esenciales del discipulado así. El discípulo crece en conocimiento. El discípulo crece en amor. Y el discípulo crece en imitar a Cristo. Y todo este crecimiento ocurre en el contexto de una relación personal. Vertical con el Señor, horizontal con el discipulador. Ahora, la gran pregunta para nosotros en esta temporada de COVID, cuando estamos forzados a realizar el discipulado en el contexto virtual. ¿Cómo vamos a lograr todo esto en el mundo virtual? Especialmente si nuestra meta es lograr este conocimiento, este crecimiento en el contexto de una relación personal. Si estamos pensando solo en el conocimiento, hay muchas maneras de hacerles llegar a los discípulos el contenido que necesitan para crecer. Hay videos, hay PDF, hay Facebook Live, hay YouTube, hay cualquier cantidad, un sinfín de métodos para hacerles llegar información. Y aún en cuanto a las disciplinas espirituales, es posible desarrollar, cultivar una comunidad fuerte, vital, vibrante, de ayuno y oración en el contexto virtual. Y si tenemos tiempo durante la sesión de preguntas al final, puedo explicarles un poco sobre mi experiencia con el ayuno en esta temporada del COVID. Y hasta podemos guiar a los discípulos a amar lo que Jesús ama y imitarlo. Pero el problema es, ¿cómo hacemos esto en el contexto de una relación personal? ¿Cómo superamos la distancia y la percepción de aislamiento y hasta frialdad que algunos tienen hacia las reuniones virtuales, hacia las interacciones virtuales? ¿Cómo podemos cultivar una relación como la que tenía Pablo con Timoteo si no podemos pasar tiempo juntos? Si no puedo invitar a mi discípulo a tomarse un cafecito conmigo, si no la puedo invitar a acompañarme en las actividades del ministerio, ¿qué podemos hacer? Yo creo que los desafíos son muy fáciles de identificar. Todos sabemos cuáles son los desafíos, los problemas para el discipulado. Pero quisiera que pasen unos minutos imaginando las oportunidades y las posibilidades. ¿Cuáles son las puertas abiertas que tenemos en nuestros diferentes contextos para esta clase de discipulado? Que no solamente aumenta el conocimiento del discípulo, que no solo cambia su conducta, sino que lo guía a amar al Señor, amar lo que ama el Señor y vivir una vida que imita a Jesús. ¿Cuáles son las oportunidades y posibilidades que tal vez nunca habíamos imaginado antes, pero ahora estamos siendo forzados
a ser más creativos y usar más la imaginación santa. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Y Troy otra vez va a enviarlos a los grupos pequeños y quisiera que conversen cuáles son las oportunidades y las posibilidades que ustedes ven para el discipulado en el contexto virtual. Y los que están mirando por Facebook pueden sentarse en grupos y conversar también. Entonces, Troy, otra vez 5 minutos en los grupos pequeños.
que van a dar los cursos. Ok, creo que todos están. Bien. Vamos a seguir adelante, pero en el tiempo de preguntas al final me gustaría escuchar algunas de sus ideas creativas, que yo sé que han conversado posibilidades y oportunidades, muchas en sus conversaciones. Ahora, para finalizar el tiempo de presentación, antes de hacer la transición al tiempo de preguntas, quisiera mostrarles brevemente dos modelos, dos estrategias, tal vez mejor dicho, que yo estoy empleando o estoy experimentando durante esta temporada y que están funcionando de una manera sorprendentemente eficaz. O sea, y quisiera describir estos modelos, son dos entre muchos modelos que puede haber. Y solo para estimular la creatividad de ustedes, todo tiene que contextualizar en cada contexto, ¿verdad? El primer modelo que voy a describir para ustedes realmente estaba ya en práctica antes de la pandemia. Hace casi un año se me acercaron un grupo de madres de familia, madres jóvenes, mileniales, que realmente tenían hambre y sed de la palabra de Dios, de profundizar en su relación con Dios, pero simplemente no podían agregar una reunión más a su agenda. Trabajaban a tiempo completo, tenían niños en 2 o 3 diferentes escuelas, estaban siendo taxistas para sus hijos y llegaba a las 8 de la noche ellos colapsadas. Ya no iban a salir a la iglesia para un estudio bíblico. Entonces me pidieron algo más. Entonces yo les dije, bueno, decidan ustedes qué modelo funcionaría para ustedes y iniciamos una conversación sobre métodos. Y llegamos a un modelo que ya está funcionando y ya estaba establecido el ritmo del grupo cuando estalló la pandemia. Y en ese momento, cuando ya paralizaron las actividades presenciales, otras mujeres se unieron al grupo. Entonces estamos aprendiendo con nuevas ahora cómo funciona. Pero quisiera mostrarles eso solo para darles ideas. Voy a compartir la pantalla. Este primer modelo, llamamos el grupo 1128, 1128. Es una referencia a Mateo, capítulo 11, el versículo 28, con su promesa de descanso y de yugo ligero para los que siguen al Señor. Y elegimos ese título para el grupo porque esas madres de familia estaban tan atareadas, tan exhaustas con las demandas y exigencias de su vida y anhelaban el descanso, anhelaban el refrigerio de la palabra, de la presencia del Señor. Y como dije antes, simplemente no podían agregar una reunión más a su agenda. Entonces, con esas realidades en mente, iniciamos un nuevo contexto para ellos. Y hemos empleado una mezcla de herramientas y estrategias. Y quisiera describir esto ahora.
La herramienta principal que estamos usando es un grupo cerrado en Facebook, o sea, no es un grupo público, tiene que tener invitación de parte de la administradora para entrar en el grupo. Y allí en esa página es donde ocurre la mayoría de la interacción grupal en la página de Facebook. Al inicio, todas las mujeres que se unieron al grupo eran de la misma iglesia, de la iglesia donde pastorea mi esposo, pero en el transcurso del primer estudio que hicimos, ellas comenzaban a invitar a sus amigas. Entonces ahora somos un grupo de más de 30 mujeres y no todos están en el mismo estado, hay otras que se conectan desde otro lugar. En adición al grupo cerrado, usamos Facebook Live, usamos Messenger. Yo utilizo Messenger para los contactos personales, para el seguimiento personal individual con las mujeres. Y de vez en cuando usamos Vimeo, podría ser YouTube también. Hemos hecho un estudio y estamos por comenzar otro que tiene un contenido. Las enseñanzas están en videos. Entonces yo bajo los videos a mi página de Vimeo y les doy a las chicas mi clave para entrar y ellas pueden mirar los videos. Entonces esas son las herramientas que utilizamos. En cuanto a estrategias, la meta de ese modelo híbrido es usar estrategias asincrónicas. O sea, eso quiere decir que no todas tienen que conectarse a la misma hora para estar todas juntas en el mismo momento, como un estudio tradicional presencial. La meta es hacerlo asincrónico para que ellas, en el momento que puedan, realizan las diferentes actividades. La mayoría de ellas, como dije, son madres de familia. A las 9 de la noche recién se están desocupando y cuando reviso la página veo que muchas veces es la medianoche cuando ellas están participando. Yo ya no, a esas horas yo ya estoy muerta, pero ellas lo hacen a la hora que les convenga. Hacemos un estudio al ritmo de cada uno y en el tiempo de preguntas puedo describir en más detalle las diferentes maneras que hemos estudiado. El estudio de Salmos que hice con ustedes en México, lo adapté a una forma más devocional. Y estuvimos en pleno estudio de los Salmos cuando brotó la pandemia. Y era un momento, pero un momento kairos del Señor. Que ellas tenían ese lenguaje del salterio para sus oraciones y sus reflexiones en los inicios de la pandemia. Hay interacción en la página de Facebook. No todos los días, pero 2 o 3 veces por semana yo coloco algo, una pregunta de reflexión, una meditación, a veces un video, y ellas pueden tener interacción conmigo y las unas con las otras allá en la página. Una vez por semana, yo hago una sesión de Facebook Live a las 9 de la noche los lunes, cuando ya no rinde mi cerebro, pero es la hora que ellas quieren para sus sesiones en vivo. Entonces, lo que hago en Facebook Live es selecciono un tema o un pasaje, un texto bíblico que ha sido parte del estudio de la semana y profundizo un poco más con ellas en esa porción. Y lo de Facebook Live es interesante porque combina los dos modos, sincrónico y asincrónico, porque pueden conectarse en el momento y estar presentes en la sesión en vivo, o pueden ver la grabación después. Y ha funcionado muy bien en el grupo.
Quisiera mencionar un poco sobre los resultados. Si regresamos a lo que vimos antes acerca de los elementos esenciales del discipulado, los 3 tipos de crecimiento: crecimiento en conocimiento, en amor y en imitación a Cristo, he visto todo esto en el grupo. Y quisiera decirles, de las 30 mujeres que están en el grupo, eran más o menos 20 en el grupo inicial. Y de esas 20, yo diría que el 95% de ellas no estaban en ningún grupo de discipulado, en ningún estudio bíblico en la iglesia. Entonces, hemos empezado realmente con un grupo totalmente nuevo. Y he visto un crecimiento significativo en la vida de estas mujeres. Bueno, solo algunos datos acerca del grupo. Como mencioné, hay más de 30 integrantes en el grupo. De estas 30, cuando yo reviso la página y los datos de la página, veo que hay 20, 22, 23 que siempre están allí, que leen todos los posts, que ven todos los videos. Tal vez no comentan, tal vez no interactúan, pero ahí están. Y de esos 20, hay 10, 11, hasta 12 tal vez, que participan plena y activamente en todo. En las discusiones, si pongo una pregunta, ellas respondan, están presentes para las sesiones en vivo. Y puede parecer que 10 no es mucho, pero de esas 10, 0 estaban en un grupo de discipulado antes. Entonces, es un aumento significativo en la participación de estas mujeres. Y realmente para mí es un gozo y ellos están pendientes. Vamos a tener la Facebook Live hoy, vamos a tener la sesión hoy y se cuidan. Esto es lo que más me ha dado gozo. De estas 10 en particular, aunque son de la misma iglesia, no se movían en los mismos círculos antes. O sea, no tenían mucha interacción aún en la iglesia. Pero ahora se cuidan, están haciendo la vida juntas, se preocupan la una por la otra. Entonces, hemos visto un crecimiento significativo. Bueno, ese es el modelo híbrido, que es sincrónico-asincrónico. Quiero mostrarles ahora o conversar un poco sobre otro modelo clásico establecido, y esta es la banda metodista, la banda wesleyana, que caracterizaba el movimiento de los primeros metodistas. En la pantalla ven mi banda. Somos 3 mujeres, no vivimos en la misma ciudad. Entonces, nuestras reuniones los jueves a las 6:30 de la mañana son virtuales. Ella normalmente está en Delaware. Yo vivo en el noroeste de Ohio. Linda vive en Dayton, Ohio. Pero ayer tuvimos el gozo de poder pasar una tarde juntas en Dayton. Fue un regalo de Dios poder estar con ellas. Pero, ¿qué es una banda? ¿Y por qué esa actividad ha llegado a ser para nosotras el ancla de nuestra vida espiritual? Ya llevamos casi dos años en la banda. La banda es un grupo de 3 a 5 personas del mismo género que se reúnen regularmente, oran juntas, leen las escrituras, pero más que nada se cuidan, se toman la temperatura espiritual de cada una para estimularnos al crecimiento. Y lo hacemos por medio de una serie de preguntas. Estas son las preguntas clásicas, modernizadas un poco, de las bandas de discipulado. Estas preguntas
especialmente las últimas, requieren tiempo porque hay que desarrollar confianza entre los miembros de la banda, si va a haber honestidad y franqueza en la participación. Pero estas son las preguntas. Cuando nos reunimos, empezamos una por una. Por ejemplo, si yo soy la primera, voy a contestar las 5 preguntas sin interrupción, sin comentarios de las demás. Después me hacen preguntas de clarificación, me animan y oran por mí. Y después pasamos a la segunda hermana, etc. Pero estas son: ¿cómo está tu alma? ¿Cuáles son tus luchas y tus éxitos en los 7 días pasados? Y si somos honestas, es en la expresión a veces de nuestras luchas que llegamos a una intimidad con las unas con las otras y con el Señor. Y siempre hacemos esta pregunta: ¿cómo están hablando el Espíritu y las Escrituras en tu vida? Asumimos que todos están empapadas en las Escrituras diariamente y que todas estamos conectadas al Espíritu Santo por medio de la oración y el estudio. Entonces, tenemos la oportunidad de expresar: esto es lo que el Señor me ha estado comunicando a través de su palabra y a través del Espíritu. Y con el tiempo, estas primeras 3 preguntas, cualquier banda, aún en su fase inicial, puede tratar con estas preguntas. Requiere un nivel de confianza para progresar a las últimas preguntas. ¿Tienes algún pecado que confesar? Y si es así, lo nombramos ante nuestras hermanas. Y ellas me dicen: en el nombre del Señor Jesucristo, te perdonamos. Sois perdonado. Y oran por mí. ¿Y tienes algún secreto o cosa oculta que deseas compartir? Traer a luz las cosas ocultas. Esta experiencia de estar en una banda de discipulado, realmente yo soy cristiana desde la edad de 14 años, o sea, toda una vida. Pero he crecido más en estos 2 o 3 años que en el resto de mi trayectoria. No puedo sobreenfatizar la eficacia de esta clase de discipulado. Y eso nos vuelve a lo que vimos antes. El verdadero discipulado ocurre en el contexto de una relación personal. Y como vimos, el mundo virtual no es un obstáculo a esta clase de discipulado. Nos reunimos por Zoom. Claro que es un gozo en los momentos raros cuando podemos estar cara a cara. Pero semana por semana, ahí estamos, por Zoom. Empezamos por Skype y ahora nos graduamos a Zoom. Y como les dije, ese momento a las 6:30 de la mañana los jueves, lo anticipamos. Y cuando hay una semana que no podemos reunirnos, sentimos un gran vacío. Entonces, ha llegado a ser algo muy, muy importante para nosotras. Entonces, solo quisiera compartir esos 2 modelos para estimular el pensamiento de ustedes, no para que los copien, pero si quieren más información sobre las bandas, tengo un documento en castellano que puedo enviar a Troy para distribuir a ustedes. Y el hermano Leroy, me imagino, puede decirnos mucho más sobre esa práctica de Wesley y de los metodistas. Entonces, quisiera abrir para preguntas. Troy, no sé cómo han manejado el tiempo de preguntas. Sí, pues
como hemos hecho en los otros tiempos, pues si están viendo por Facebook, pues ustedes pueden poner ahí su pregunta y tenemos personas quienes están monitoreando a este Facebook Live y van a mandarme sus preguntas. Si está aquí dentro, puede utilizar el chat para poner tu pregunta o incluso poner ahí su manito ahí en su pantalla y ya podemos seleccionarse. Entonces, mientras están escribiendo sus preguntas, pues yo quiero pedirte, Raquel, si puedes, dijiste que si hay tiempo, pues yo quiero darte tiempo. Dijiste algo con respecto a un testimonio de su experiencia, si recuerdo bien, del ayuno, y quería sí. dar un poco más detalles. Me interesa Sí. mucho este. Bueno, tengo algún pecado que confesar. Durante toda la vida he sido muy, muy fracasada con el ayuno. Nunca he desarrollado esa disciplina. Ha sido una de las luchas de mi vida espiritual. Cada vez que empiezo, fracaso. En parte porque tengo ciertas condiciones físicas que dificultan el ayuno para mí, pero creo que ya son 3 meses, uno de los grupos en los cuales participo es un grupo que envía un estudio bíblico todos los días, Seedbed, semillero se llama. Ellos lanzaron un desafío de 40 semanas de ayuno, una vez a la semana durante 40 semanas. Y vamos a hacerlo todos juntos. Abrieron un grupo cerrado en Facebook para los que van a participar y nos dieron la oportunidad de practicar el ayuno en comunidad virtual, pero sabiendo que hay 700 personas contigo en este ejercicio. Y voy ya por la semana 16, creo, de las 40. Y por primera vez en mi vida, el ayuno no ha sido una disciplina, una camisa de fuerza, una obligación. He llegado a anticipar los miércoles porque el día del ayuno es el miércoles. Alguien en el grupo sugirió usar una de esas velas con pila, con batería, y prenderla la noche anterior como señal, como decirle al Señor, estoy dedicándote, Señor, este ayuno desde ahora. Entonces dejo prendida esa velita durante 24 horas y cuando me levanto los miércoles es la primera cosa que veo y tengo esa sensación de que Jesús está sonriendo sobre mí y estoy anticipando el tiempo con Él durante el día. Y es primera vez en mi vida, les digo, que he llegado a entender que el ayuno es un ejercicio que facilita que permanezcamos en el Señor, como dice en Juan 15. No es una obligación que tengo que hacerlo para chequear esta cosa en mi lista, sino es una oportunidad de entrar en intimidad con el Señor y como que con lo de la pandemia, como que ha tenido intersección con la intercesión urgente que hemos estado haciendo como iglesia. Entonces, y yo creo que no podría haberlo hecho sola. Sé que no podría haberlo porque ya había fracasado miles de veces con eso. Pero con esa comunidad virtual y saber, puedo entrar si necesito, si siento que estoy flaqueando,
entro a la página y leo los testimonios de las demás personas que están participando y me anima a seguir adelante. Entonces, parece extraño, pero requirió un contexto virtual para mí. Realmente experimentar lo lindo que es el ayuno regular y tener esa intimidad con el Señor. Perdón, ya. Pues muy bien, pues ya las preguntas están llegando. Y hay dos de Facebook que ya son similar, entonces voy a hacer los dos en uno. Okay. Uno, pues, es sobre el hecho de que, pues, en algunos lugares, pues, el Internet, pues, ya es un poco, no todos tienen. Uh-huh. Y otro de la pregunta va a la idea de, pues, de las personas quienes tienen miedo de tecnología. Uh-huh. Entonces, en esos tipos de situaciones, pues, ¿qué es su sugerencia en ese sentido? Bueno, no debemos abandonar la tecnología vieja, digamos. Todos tienen celulares y una llamada telefónica, el WhatsApp, Messenger, todos los apps que pueden utilizar con los datos, que no necesitan siempre tener el Wi-Fi. Pero sí el contacto personal por teléfono. De las 10 mujeres que mencioné que están participando activamente en el grupo virtual, trato de hacer contacto personal con ellas por lo menos mensual, pero trato de hacerlo semanalmente. Ellas son jóvenes. Los jóvenes no les gusta hablar por teléfono, prefieren enviar textos, mensajes de texto. Entonces, con ellas, eso es lo que hago. Con las 2 o 3 hermanas mayores, las llamo por teléfono. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Y si el Internet no permite la conexión en vivo, graben mensajes de video que pueden bajar en el momento que tengan señal. Uh-huh. Ok. Muy bien. Pues pregunta Quetzal, él pregunta, para las reuniones en vivo virtual, ¿es un problema la puntualidad? ¿Cómo se maneja? Bueno, depende de quiénes son. Yo soy la dura, como dice mi esposo. Entonces, si yo digo que vamos a comenzar a las 9, comienzo a las 9. Y las que están. Entonces, en las reuniones de este tipo, depende de, si es una clase formal, yo empiezo puntual. Si es algo más informal, entonces depende. Si es gente de nuestro contexto, no espero mucho tiempo, 2, 3 minutos. Si es una reunión en Latinoamérica, espero más tiempo, porque entiendo que el ritmo es un poco diferente. Entonces, pero realmente, una vez que estableces el patrón que vas a usar, la gente responde. Si tú dices, vamos a tener Facebook Live a las 9 y comienzas a las 9, la próxima semana están a las 9, si quieren ver la sesión. Ok, muy bien. Pues voy a pedir otra vez, dijiste que ya si había tiempo en este tiempo de respuestas, preguntas, que pues ibas a comentar con un poco más detalle con respecto a los grupos. Perdón, yo creo que de 1128, no sé si puedes dar un poco más de la idea que tenía. Uh-huh. Hemos hecho en cuanto al grupo 1128, el material de estudio, hemos hecho 3 cosas diferentes. El primer estudio que hicimos era el estudio tópico de un libro. Entonces, todas las participantes pidieron su libro por Amazon y leíamos capítulo por capítulo
había pedacitos de videos, no videos de media hora o una hora, pero videos chiquitos que acompañaban cada capítulo. Estos videos ponía en Vimeo. Entonces ellas leían el capítulo, conversamos en la página de Facebook sobre lo que estaban leyendo, y en la sesión en vivo, el lunes, yo daba un estudio bíblico sobre algo relacionado con el estudio. El segundo estudio que hicimos fue de los salmos y no hubo texto, no hubo videos. Yo les dije un salmo por semana y cada día leían ese mismo salmo en varias versiones de la Biblia y había una pregunta que contestar. Y básicamente era el método Yo Soy Segundo. No sé si están familiarizados con eso. Las preguntas de Yo Soy Segundo son, ¿qué aprendes de Dios? ¿Qué te gusta de este texto? ¿Qué te inquieta o qué no entiendes de este texto? ¿Qué aprendes de Dios? ¿Qué aprendes del ser humano? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Y cómo responderás? Entonces, en los días lunes a viernes, tenían interacción continua con el mismo salmo, pero cada día enfocando una de esas preguntas. Y tuvimos una buena conversación en la página de Facebook. El día lunes, entonces, en Facebook Live, yo profundizaba un poco en ese salmo que habían estado estudiando. Entonces, no hubo texto, no hubo videos. El último estudio que hicimos antes del receso del verano, la enseñanza se daba en video, no míos, era un currículo que se llama la epopeya del Edén, de la doctora Sandra Richter, y era un estudio del libro de Jonás. Entonces veían el video en Vimeo por la doctora Richter, leían el capítulo sobre el libro de Jonás, y el lunes en Facebook Live yo profundizaba en un pasaje de Jonás. Ellas quedaban pero encantadísimas con la enseñanza de la doctora Richter. Entonces, en esta semana recién estamos comenzando con otro estudio, otros videos y otras conversaciones con las enseñanzas de ella. Entonces se puede hacer con libros, con videos, sin libros, sin videos. Hay mucha variedad en la manera de hacer llegar el contenido del estudio. Muy bien. Pues parece que ya Quetzal tiene mucho interés en ese curso porque quiere saber cuándo va a darlo en manera virtual. Entonces, pues, a ver las posibilidades. Pues otra pregunta con respecto a la banda en lo que está participando. ¿Puedo preguntar cómo formaste o cómo fue cómo seleccionaste o quizás otra persona seleccionó a ti para ser parte de esta banda? Fue interesante porque ese mismo grupo con el cual estoy haciendo el ayuno, he sido parte de ese grupo de Seedbed Semillero durante varios años. Y siempre estaban enfatizando las bandas. Y yo resistía estar en una banda virtual porque toda mi vida ahora es virtual. Yo doy clases online y ahora con todo esto paso horas y horas y horas frente a la pantalla y no quería. Yo quería estar en una reunión presencial con mujeres que podía abrazar y llorar juntas y todo eso. Entonces resistía. Pero después sentía tanta necesidad de ese tipo de
discipulado, ese tipo de confianza, que puse una nota en la página de Facebook de Semillero. Yo escribí, ya estoy lista. Quiero una banda, sea virtual o presencial, pero necesito esto. Entonces, invito a otras mujeres a unirse conmigo. Y Roberta, la que tenía canas, ella inmediatamente me dice, yo también he estado anhelando eso. Y nos conectamos. Y es interesante, ella y yo hemos sido fieles a la banda durante todos ya son 2 años y medio. Otras mujeres han entrado y salido, hasta que mi amiga Linda se unió al grupo el año pasado y hemos hecho una amistad, una confianza muy especial entre las tres. Entonces fue el Señor realmente, creo que nos unió porque no nos conocimos antes, pero hemos llegado a conocernos muy bien. Ay, wow, muy bien. Y realmente, Roberta ha dicho eso varias veces y creo que estoy de acuerdo con ella. En cierto sentido, creo que es más fácil desarrollar rápidamente esta clase de confianza con gente que no es parte de tu congregación. Soy esposa de pastor y realmente no me siento libre de tener esa clase de intimidad y honestidad y franqueza con mujeres que forman parte de los feligreses de la congregación. Entonces, para mí ha sido un regalo de Dios tener ese grupo, que es otra parte de mi vida, fuera de la iglesia local. Muy bien, ok. Pues pregunta a Virgilio, ¿cuál es la importancia o efectividad de hacer grupos cerrados en Facebook para el discipulado? La confidencialidad, en primer lugar, si todos se comprometen a eso. Cuando estamos haciendo discipulado, no nos interesa tanto número. Y tampoco nos interesa los que buscan grupos por novedad. Entonces, este grupo del 1128 fue creado con un propósito específico para un grupo específico de mujeres. Lo hemos abierto un poco, pero no lo publico, o sea, no pongo en mi página personal, vengan a mi grupo de 1128, no. Porque queremos, como dijimos antes, el discipulado se hace en el contexto de una relación personal. Y hay que limitar el tamaño del grupo y cuidar un poco. Y eso de Facebook tenemos que tener cuidado porque 2 veces he recibido peticiones de personas que no conozco que quieren unirse al grupo. No sé cómo lo han encontrado en Facebook. Y revisando sus páginas, veo que no son personas que realmente quieren integrarse al grupo. Y yo, para entrar en el grupo, hay 3 preguntas que las participantes tienen que contestar. ¿Por qué quieren estar en un grupo de este tipo? ¿Qué es lo que quieren en su caminar con Jesús? Y no me acuerdo cuál es la otra pregunta. Y muchas veces esas personas ajenas vienen y no quieren contestar esas preguntas. Entonces, no las dejo entrar. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues creo que ya, dice gracias por la respuesta. Pues ya hemos llegado a nuestro tiempo que hemos puesto, pero pues quiero decirles, pues en todos, yo creo también, pues queremos decirte pues muchísimas gracias por su disponibilidad de estar con nosotros para dar
enseñar sobre ese tema. Yo sé que ha sido de bendición para mí. Tengo mis notas aquí y de hecho estaba pensando pues ya pues voy a estar viendo algunas posibilidades con lo que he aprendido aquí en esta noche. Entonces, muchas gracias, doctora, por el tiempo en lo que tú nos has dado. Ha sido de mucha bendición y sé que para los otros y los que están viendo en Facebook ha sido también, y los más que van a estar viendo esa transmisión. Entonces, queremos decirte pues muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes, gracias por prestar su tiempo precioso a esta actividad y bendiciones en todos sus ministerios de discipulado. Muy bien. Pues también les quiero recordar que ya mañana es la última sesión. Vamos a tener Randy Spat con nosotros. Él va a estar hablando sobre el tema ahora que. Entonces no quieren perder esa oportunidad. Entonces a la misma hora aquí en Facebook y aquí en la reunión pues vamos a estar viendo este tema y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros mañana. Pero muchas gracias por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, primero Dios.